Amén. Hebreos capítulo 6. Hemos estado en todo el libro de Hebreos. Hoy vamos a entrar, hermanos, en un pasaje que para algunos es controversial, pero es un pasaje, hermanos, que está aquí con una razón, ¿verdad? De decirle al pueblo de Dios que el pueblo de Dios tiene que perseverar en esta salvación que hemos recibido, hermanos. Entonces le estaba diciendo, hermano, este pasaje está aquí para decirnos a nosotros que esta salvación que hemos recibido es lo más grande que nosotros tenemos, hermano. Cualquier cosa material, todo lo que nosotros tengamos se va a acabar, hermano. Cualquier cosa material, si es una casa, un carro, es ropa, modas, aún la juventud es vanidad, dice la palabra de Dios. Entonces, nada se compara con la salvación que el Señor nos ha dado, hermanos. La salvación que tenemos, nosotros no la merecemos, hermano. El Señor no nos salvó a nosotros por obras de justicia. Ninguno de los que está aquí puede decir, el Señor puso sus ojos en mí porque yo era una persona muy buena. Usted sería un mentiroso porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie que busque a Dios, hermanos. El Señor puso sus ojos en nosotros, hermano, de acuerdo a su grande misericordia. Y aún algunos que están aquí, hermano, yo he conocido, hay un pastor que yo conozco en Fontana, él era homeless, hermano. Y de ahí lo sacó el Señor, y historias como esas, hermano, vidas miserables. Y hay otras vidas que posiblemente a los ojos de los hombres no son tan inmorales y tan miserables, hermano, pero cualquier persona sin Cristo, su bondad no le salva, hermano. Este no es un evangelio de obras de justicia que nosotros hagamos para salvarnos, hermano. Es un evangelio en donde es la gracia del Señor la que nos cubre. Pero algunos hermanos usan esta libertad y esta bendición que nosotros tenemos para volverse libertinos, para jugar con esta salvación, hermano. Y esta salvación no es de jugar con ella. Entonces, el libro de Hebreos capítulo 6 comienza, hermanos, diciendo de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, a vergüenza. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo quiero empezar diciendo esto, hermano. Hay diferentes tipos de personas en lo que respecta a la salvación. Hay personas, hermano, que no conocen a Dios del todo. Algunos no han oído nunca el Evangelio y otros tal vez de vez en cuando han oído algo del Evangelio, pero no conocen a Dios. La Biblia declara, hermano, que toda aquella persona que no conoce a Dios y que su nombre no está inscrito en el libro de la vida, va a un lugar que se llama el lago de fuego. Eso lo declara la palabra de Dios. No es idea nuestra, lo declara la palabra de Dios. Y lo declara así para que nosotros precisamente tomemos la oportunidad, hermano, que Dios nos da estando en vida, de que nosotros sirvamos y amemos al Señor para que Él nos dé perdón de pecados y salvación. Los otros grupos están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos, hay personas que oyen el Evangelio y se convierten. Y el Señor les perdona sus pecados y los salva. Gloria a Dios por ese grupo, hermano. La Biblia dice que ese grupo de personas está inscrito en el libro de la vida y en el día del juicio final, hermano, cuando el Señor venga, entonces Él nos va a llevar para estar con Él para siempre, hermanos. Eso es lo que declara la Escritura. Pero hay un tercer grupo de personas que está en la iglesia. Ese es el grupo de gente, hermano, que llama Señor al Señor. Pero el Señor dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, que no es suficiente llamarle a Cristo Señor, reconocer que Jesús es el Señor. No es suficiente pasar, hermano, y decir yo me arrepiento de todo corazón. Eso no es suficiente. Hacer una profesión o levantar la mano no salva a nadie, hermano. Lo único que salva es que Dios mira el corazón, y aquella persona que verdaderamente se arrepiente, entonces Dios lo salva, hermano. Y nos da su Espíritu Santo como una promesa a nosotros, hermano. Pero en aquel día, dice el Señor, hablando del juicio final, algunos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y yo le responderé, dice el Señor, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso quiere decir que hay un grupo dentro de la iglesia que está engañado, hermanos, que creen que hablar como cristiano los salva, que saber los cantos cristianos los salva. Eso no te salva. Te salva una relación personal y real con nuestro Señor Jesucristo. Eso no te salva. No mientas contra la verdad. Yo recuerdo haber escuchado un testimonio de una muchacha, hermanos. Esa muchacha andaba metida en drogas, andaba metida, hermanos, se iba de la escuela, a veces no entraba a la escuela, se iba con sus amigos y todo eso, pero dice ella, dando su testimonio, dice, yo pasaba, cada vez que iba a la iglesia, hacía un show, dice. Yo pasaba al frente y me ponía a orar, y dice, y la verdad, algunas veces hasta me dormía, pero los hermanos decían de mí, miren a esa joven, miren cómo está consagrada al Señor, miren cómo ora al Señor. Pero en realidad algunas veces o estaba durmiendo o estaba maquinando las maldades que yo iba a hacer, dice ella. Entonces a ella le pasó algo en la noche del prom, que le llaman, hermanos, que hay la graduación. Ella le decía a su mamá, ¿puedo ir al prom? Y su mamá le decía, no, porque tú eres una muchacha cristiana. Y dice, no, pues vamos a estar con mis amigos. Y usted sabe las cosas que pasan ahí. Hay borracheras, a veces hay orgías, hay cosas terribles, hermano. Y la mamá le dijo, no vas a ir. Y ella se escapó, hermanos. Ella se escapó. Y se fue con sus amigos y amigas a un hotel, y ahí le pusieron una droga, y la muchacha estaba muriendo, parece que murió un momento y regresó a la vida. Y entonces verdaderamente ella se convirtió al Señor Jesucristo y confesó públicamente sus pecados y dijo, estos eran los pecados que yo hacía. Yo le mostraba a todos que yo era una persona buena, pero en realidad yo estaba perdida, yo no conocía al Señor Jesucristo. Entonces, quien quiera que seas tú sabes en dónde está. Entonces,
Mi oración es constante por jóvenes que han crecido o personas grandes que han crecido en la iglesia, que creen que son cristianos pero no lo son. Porque eso, levantar la mano, que tus padres sean cristianos, no te hace a ti cristiano. Tú tienes que entregarte al Señor Jesucristo. Tú, por tu propia mano, tienes que entregarte al Señor Jesucristo. El Hijo no da cuentas por el Padre, ni el Padre por el Hijo. A veces quisiéramos decir, yo me entrego al Señor en nombre de mi Hijo, pero eso no se puede hacer, hermanos. Cada quien dará cuenta de sí mismo. Entonces, habiendo dicho esto, tengo que aclarar algunas cosas, hermanos, también. Por cierto, el tema de hoy se llama debemos perseverar hasta el último día de nuestra vida. Entonces, escuchen, hermanos cristianos. Otra vez, tú eres un verdadero hijo de Dios. Tal vez tú te glorías en lo que hiciste el día de ayer. Cosas buenas pasaron el día de ayer, hermano. Me texteó el hermano Mario y su esposa, me dijeron, nosotros vamos a ir a visitar al hermano Juanito. Estuvieron con el hermano Juanito ayer, pero eso ya pasó, hermanos. Eso fue ayer. El cristiano empieza a vivir la vida cristiana día por día, hermano, porque ayer, lo que hayamos hecho ayer ya no cuenta, hermanos. Nosotros tenemos que perseverar, y quiero decirles esto, hermanos. La Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesús nos dijo a nosotros, el día y la hora de su regreso nadie lo sabe. Él nos dejó señales a nosotros, pero el día de nuestra muerte tampoco lo sabemos, hermanos. Nuestro hermano estaba dando testimonio, yo no sé a qué hora pasó eso, hermano. Pero yo estoy seguro que el hermano ese día ni siquiera se imaginó que iba a estar en peligro de muerte. Igual nosotros, hermano, puede ser que nosotros estemos totalmente sanos, pero eso no garantiza que nosotros vamos a vivir. Todo esto no se lo estoy diciendo para meterle miedo, le estoy recordando lo que usted ya sabe, hermano. Todas estas cosas usted ya las sabe. O sea, ¿cuándo vamos a morir? Yo no sé cuándo vamos a morir. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar preparados como si hoy fuéramos a morir. Como si dentro de 2 horas nos vamos a morir. Nosotros tenemos que estar preparados, hermano, todo el tiempo, y tenemos que perseverar. Quiero decirle esto, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que crecer. Entonces, si usted es un hijo de Dios, hermano, y usted pasa tiempo, no se esté escudando en diferentes cosas, hermano. Usted y yo tenemos que crecer. Yo he caminado más que algunos de ustedes, y algunos de los que están aquí han caminado más que yo, pero eso, hermano, yo le quiero decir, los años que usted tenga de estar en la iglesia no le dan una edad adulta en el Señor, ni le dan madurez tampoco. Hay gente que tiene muchos años. La Biblia dice que hay unos que están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que son nubes sin agua, hermano. Entonces, usa palabras. Déjeme decirle que para este tema, hermano, las palabras que usa la Biblia son muy fuertes, hermano. Aquí, por ejemplo, dice, hace una comparación de la tierra. Dice, la tierra que es regada, que recibe la lluvia, produce fruto. Bueno, esa tiene bendición, pero la tierra, dice, que produce solo espinos y abrojos, está lista para ser maldecida y su fin el ser quemada. Y si usted es buen entendedor, usted sabe, hermano, que ahí está hablando de una condenación eterna. Usted tiene que saber eso. No creo que usted no entienda esa parte, hermano. Es fácil de entender, hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Si nosotros vivimos una vida que no es consecuente, entonces no somos hijos de Dios. ¿Sabe qué dice Primera de Juan? Dice, el que dice, yo conozco a Dios. A ver, ¿cuántos conocen a Dios de los que están aquí? Hay como 5. ¿De veras, hermanos? Yo sé que hay más de 5. No te estoy diciendo esto para dudar, pero bien harías en examinar tu vida. Porque así dice Pablo, examínense ustedes, o no se conocen ustedes mismos. ¿No saben si Dios está en ustedes? La Biblia dice que pasamos de muerte a vida, y yo pienso, hermano, que un muerto y un vivo sí hace la diferencia. Entonces, yo no le estoy diciendo esto para que dude, pero las palabras que usa la Escritura son fuertes, hermano. Aquí dice, por ejemplo, es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron el don celestial, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Es lo que dice la Biblia.
dice otra vez poniendo en escarnio, en vergüenza al Hijo de Dios, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios, es decir, burlándose del Hijo de Dios. Aunque usted diga, no, Jesús es lo más grande que hay, sí es lo más grande, esté usted de acuerdo o no, Él es lo más grande que hay. Pero decir amén a eso no es suficiente, sino qué haces con Cristo. Yo he estado con gente que dice, mire, ahora mismo les presento uno el evangelio, ahora mismo yo no le voy a decir sí o no. Otro día le contesto, el resultado final es que dijiste que no. Punto. No, pero yo no estoy rechazando, sí está rechazando. Por eso yo también siempre pienso en la gente que viene y oye y oye y oye y no se convierte. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la gente se hace dura. La gente se hace dura, tienen callo en el alma. Llega un momento cuando el Espíritu Santo está obrando en sus vidas y se resisten a la obra del Espíritu Santo por diferentes razones. Algunos hermanos porque dicen, ¿y qué van a decir de mí? Y si yo me convierto tengo que dejar esto y esto, pero nada bueno tienes que dejar. Hermano, yo cuando pienso en las cosas que yo dejé, yo no le puedo decir que dejé algo como una corona, bueno, una cerveza Corona, tal vez sí, ¿verdad? Pero una corona de decir, fíjese que yo iba a ser rey de Antigua Guatemala, ¿verdad? Yo no le puedo decir, no, hermano, mire, yo vengo de una familia real. Y cuando yo vine a Cristo, yo renuncié a mi corona, a mis herencias. Yo no le puedo decir eso, hermano. No le puedo decir, mire, yo tenía unas actividades morales, no le puedo decir nada de eso, y aún si las hubiera tenido no se compara con conocer a Cristo. O sea, lo que yo renuncié, yo no le puedo decir que era más grande que Cristo ni más importante que Cristo. Estoy feliz que dejé esas cosas, hermano. Me avergüenza aún pensar y decir de algunas de esas cosas que yo dejé, hermanos. Pero la cuestión es esta: a veces el Espíritu Santo está obrando en el corazón, en las vidas de las personas, y las personas quieren a Cristo, sienten el anhelo de entregarse a Cristo, pero no se entregan a Cristo. ¿Sabe qué pasa con alguna gente? Se avergüenzan, hermanos. Se avergüenzan del Señor. Ahora, si tú te avergüenzas del Señor, el Señor dice, bueno, tú te avergüenzas de mí, yo también me avergonzaré de ti. Si usted dice, bueno, yo soy cristiano, pero de la secreta. No existe eso. No existen cristianos de la secreta. No existe gente que dice, mire, yo aquí en mi corazón, yo aquí solito. No existe. Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra de Dios, hermanos, que si nosotros creemos en el Señor, entonces nosotros tenemos vida eterna. Pero dice, con el corazón se cree para arrepentimiento, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, usted tal vez en su corazón cree. Yo me acuerdo, hermano, yo creí. Cuando yo fui a la iglesia, yo creí, hermanos. Eso fue el 16 de abril del 86. Yo creí, pero yo no pasé ahí enfrente. Yo oí todo lo que decía el predicador, hermano, pero yo me empecé así, bueno, yo no puedo ser cristiano, ¿y qué van a decir? Y mi papá, y mis tíos, y mis primos, y mis amigos, ¿y qué van a decir? Y se acabó el culto. Yo me fui a la casa, hermanos, y yo me acuerdo que oré al Señor, pero conscientemente, hermano, esa noche yo rechacé al Señor, conscientemente. Yo dije, encontré la verdad, ya encontré la verdad, pero rechacé al Señor conscientemente esa noche, hermanos. Al día siguiente, yo recuerdo que sí oré al Señor, le dije, Señor, yo creo en ti, pero yo necesito valor para ir allá al frente y entregarme a ti públicamente. Y le dije, si me das valentía, yo digo públicamente que me entrego a ti, pero dame valentía. Y hermanos, yo desde el principio, cuando empieza el predicador, perdón por los que ya oyeron la historia 100, 150 veces, 200 veces. Pero como hay 3 que no la han oído. Nada más que el predicador dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y ahí se me bloqueó la mente a mí. Y yo dije, Dios está hablando conmigo. Y el predicador seguía hablando y hablando. Y que se calle ya, decía yo, que se calle, que invite ya a venir a recibir a Cristo. Ya calle ese predicador, decía yo dentro de mí.
cállese, predicador. Y al fin el predicador, ¿sabe por qué quería yo? Porque yo dije, me va a entrar el miedo, y ahorita estoy animado, decía yo. Ahorita que diga el predicador, me va a entrar el miedo, algo va a pasar. Y al fin, hermano, el predicador dijo, ¿y cuántos quieren? ¡Guau! Yo me paré, hermano. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, hermano. Y ahí pues se me recibió el Señor Jesucristo, aquella noche. Pero no hay de la secreta. No hay de la secreta. Parte de eso, aquí es diferente la vida, pero en los barrios de uno, hermano, en los países de uno, al perro del vecino le duele la muela y usted ya sabe, ¿verdad? Y el vecino dice, mire, póngale una cosa aquí, una hojita de esto, aquello. Y si no, el vecino, mire, no tengo, pero el vecino de enfrente, todos se conocen, hermano. Todos se respiran en la nuca ahí, hermanos. Todos se conocen. Entonces yo dije, el día que yo me entregue a Cristo van a saber todos. Y estoy bien comprometido. Tengo que estar bien comprometido. Y yo me entregué a Cristo ese día. Lo que yo te quiero decir es, no hay cristianos de la secreta. No existen cristianos de la secreta. Si tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que ser un hijo de Dios con todas las de la ley. Si tú te avergüenzas de Dios, Dios se avergüenza de ti. Si tú confiesas a Dios, Dios te confiesa delante de su Padre. Pero si lo niegas, Él también te negará delante del Padre. Todo esto que le digo es palabra de Dios. No estoy inventando absolutamente nada. Y la Biblia dice, bueno, dejemos ya los rudimentos de las cosas sencillas. Y ahora crezcamos hacia una madurez, hacia algo más grande. Estuvimos hablando la semana pasada del sufrimiento. Porque algunos, cuando les viene el sufrimiento, la persecución por causa de los caminos de Dios, dejan al Señor. No seas inmaduro. No puedes pensar así. Si alguien te prometió que una vez conociendo a Cristo tú no vas a tener problemas, te mintieron. Tienes que leer más la Biblia, porque el Señor Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Todos aquellos hombres que fueron fieles ya se murieron, hermanos. Ya están muertos. Y nosotros también moriremos un día. Nosotros estamos en esta carne y hay persecuciones por causa de la fe. Hay aflicciones porque el cuerpo va decayendo, hermano, y otras cosas. El Señor prueba nuestra fe. Hay aflicciones en este mundo. Pedro dice, ustedes no miren la prueba como algo extraño que les está aconteciendo. Esto lo pasan todos sus hermanos alrededor del mundo. Todos nosotros somos probados. Todos nosotros somos afligidos en alguna manera. ¿No sabías eso? Este es el evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Tú tienes que entender que esto es la verdad. Quiero decirte algo también, hermano. Antes de entrar completamente al tema, que no sé si lo puedo terminar todo hoy. Pero quiero decirte esto, el hombre tiene la capacidad para decidir. La Biblia dice, hermanos, por ejemplo, que a Adán y Eva se les advirtió expresamente, el Señor les dijo, ustedes pueden comer de todo árbol, excepto de este árbol, porque el día que ustedes coman de él, ciertamente morirán. Adán y Eva, sabiendo que era pecado lo que iban a hacer, lo hicieron. Igual que usted y yo, hermano, nosotros todos los días elegimos si obedecemos o desobedecemos a Dios. ¿Cierto o no, hermanos? Caín desobedeció a Dios. Presentó ofrenda, no fue recibido, le dijo, no hiciste lo correcto. Se encela de su hermano, le dice, mira, ten cuidado, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte del pecado, tú puedes vencer el pecado. Pero Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Desobedeció, tomó una elección. Moisés obedeció a Dios. Faraón desobedeció a Dios. En el tiempo de los jueces y los reyes, algunos dicen que anduvieron en los caminos de Dios y otros anduvieron lejos de los caminos de Dios. Algunos ejemplos que les quiero dar, hermano, en Deuteronomio 30:19 dice lo siguiente, hermanos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Dios está hablando con su pueblo aquí. Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Escuche bien, hermano. Dios pone delante de nosotros la vida
y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si tú quieres a Cristo, tienes que conscientemente entregarte a Él. Aquí en esta iglesia no ponemos mucha musiquita de fondo, hermano, ni nada de eso. Algunos dicen, está muy seco sus invitaciones, hermano. Yo no quiero que sean con anestesia las invitaciones, hermano. Quiero que usted sepa lo que usted está haciendo. Y que si usted se levanta, que sea el Espíritu Santo el que lo está convenciendo. Eso a mí me interesa, hermano. A veces hacemos musiquita, pero no siempre, hermano. También dice 1 de Reyes 18:21. Está Elías hablando con el pueblo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Josué, cuando está listo, ya es un anciano, hermanos. Ya se va a morir Josué. Él habla con la gente del pueblo y le dice en Josué 24:15, un pasaje famoso. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él les dijo, ustedes tienen que escoger. Los dioses del otro lado del río eran los dioses de los cananeos, hermano. Si dice, ustedes quieren servir a esos dioses, sírvanlos. Si usted dice la Virgen de Guadalupe o San quien sea, hermano. O si usted dice ninguna religión, bueno, si usted cree que eso es la verdad, váyase y sígalo y sígalo bien. Pero si usted cree que Jesucristo es Dios, entonces entréguese a Él. No espere más. No sé qué está esperando. Sinceramente no sé qué está esperando. Pero si usted ha entendido que Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, entonces entréguese a Él. Pero haga algo. Bueno, yo se lo digo porque se lo tengo que decir así, ¿verdad? Tengo que decírselo así. No tengo otra manera, hermano. A veces mi esposa me dice que hablo un poco a rajatabla, dice. Y bueno, pues así hay que hablar a veces. El Espíritu Santo, hermanos. ¿Sabe que nadie puede ser salvo sin la obra del Espíritu de Dios? Nadie, hermano. Entonces, usted sabe, hermano, uno puede vivir una vida desenfrenada y no sentir absolutamente nada. Pero luego, hermano, empieza a obrar el Espíritu Santo en tu vida y tú te das cuenta que lo que estás haciendo está mal. Pero nunca lo habías visto de esa manera o como lo quieras poner. Yo nunca me había dado cuenta que yo era un pecador. Alguna gente ha dicho así, yo soy buena gente, ¿a quién le hago daño? Yo soy buena gente, dice alguna gente, pero luego llega el Espíritu Santo y dice, yo soy un pecador. Es verdad, hago cosas buenas, pero he hecho muchas cosas malas. Esa es la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no todos tenían el Espíritu Santo, hermanos. Por ejemplo, cuando usted ve que habla de Sansón, en Jueces 14:6, dice, y el Espíritu de Jehová vino y tomó a Sansón, y entonces él hacía alguna cosa. No todos tenían el Espíritu de Dios. Pero, hermano, por ejemplo, cuando nosotros leemos Saúl en 1 Samuel capítulo, David, sobre la vida de David, en 1 Samuel capítulo 15, dice que el día que fue ungido como rey también recibió el Espíritu de Dios. Y en el capítulo anterior se nos dice que el Espíritu de Dios se había ido de la vida de Saúl. Entonces, en el Antiguo Testamento no todos, hermanos, tenían el Espíritu de Dios. Se puede resistir a la obra del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, hermano, una persona está recibiendo aquella convicción, pero dice no. ¿Sabe qué me dijo una vez uno que yo invité, hermano, a la iglesia? Que ese era enemigo mío, por cierto. Y después se hizo mi amigo. Y lo llevé a la iglesia. Y cuando salimos me dice, le dijiste al pastor, ¿verdad? Me dijo. Yo no era pastor todavía. Le dijiste al pastor, ¿verdad? Sí, a mi primo le iba a decir ya a ver si nos sonábamos al pastor, me dijo. Ese era bien loco, hermanos. Me dice, pero sí sentí una cosa ahí adentro, me dijo. Pero dije, por no darle gusto al Eric, no lo hago. Un paisano, fíjese, hermano. Por no darle gusto, no lo hago. Pues eso es una tontería, hermano.
Gracias a Dios después, años después, él me llamó y me dijo, no, ya me entregué al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Pero, ¿sabes qué? Hay gente que se resiste a la obra del Señor Jesucristo. Gente que dice, y aquí estoy hablando, hermano, de inconversos. Hay gente inconversa, hermano, que el Espíritu Santo ya les trajo la convicción, ¿sabes qué? Eres un pecador, Cristo es el único camino, escapa por tu vida, escapa. Y dice, ay, pero otro día. Es que, ¿qué van a decir? Me va a poner a llorar. Pues llora, no te... Mire, hermano, uno hace unas payasadas, bueno, no sé los demás, ¿verdad? Yo hacía unas payasadas, hermano, estando borracho y llorando de cosas, hermano, que no valen la pena. ¿Y qué importa si te miran llorando, doliéndote por tu pecado y que el Señor mire tus lágrimas de arrepentimiento genuino, hermano, y te deshagas en el altar por el Señor? ¿Qué importa? No, aquella mujer, Ana, hermano, cuando está clamando al Señor, está tan deshecha, tan descompuesta, que el sacerdote le dice, borracha, ¿hasta cuándo vas a dejar de estar tomando? Dice, no estoy borracha, estoy afligida, Señor. Pero le he pedido al Señor, ¿qué importa si te miran llorando? ¿Qué importa? No te avergüences de Cristo, no te avergüences de tu Salvador, del que puede perdonar tus pecados y te puede dar entrada en el cielo. No te avergüences de Él, no te avergüences de Él. Más bien, Él tiene el derecho de avergonzarse de nosotros, hermano. Es decir, este es el que voy a recibir en mi familia. Si yo le conozco todo el récord. Conociendo todo, aún así, hermanos, sabiendo todo de nosotros, el Señor nos recibe y nos limpia y hace algo bueno de nosotros, aunque usted no lo crea. De los peores de nosotros hace cosas buenas el Señor, hermano. No se puede resistir a la obra del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3, del 7 al 9, dice lo siguiente, hablando Pablo sobre el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad, dice. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Janes y Jambres eran esos brujos que trabajaban para el faraón, que cuando Moisés convierte el agua en sangre, ellos también hacen unos trucos. Y entonces dice que cuando ya Moisés convierte el polvo en piojos, por ejemplo, ellos dicen, uy, esta es la mano de Dios. Mira, trataron con sus menjurjes de hacer cosas ahí, de igualar el poder de Dios, pero no pudieron. Pero se resistieron, hermano, al poder de Dios. Dice, se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos. Es decir, compara con aquellos que se resistían a la verdad, hermanos. La otra cosa que quiero decir, hermanos, solamente los cristianos pueden ser apóstatas. Apostasía es una palabra que se encuentra en este pasaje que le voy a dar, en Segunda de Tesalonicenses. Yo quisiera que busquen esto, hermanos. Todo esto que le estoy dando es como la introducción, hermanos. O sea que no hemos entrado realmente bien al tema. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, escuche bien esto, hermano. La Biblia nos dice a nosotros que una de las señales del regreso de nuestro Señor Jesucristo, dos cosas menciona aquí.
Dice la apostasía y la manifestación del hombre de pecado que nosotros conocemos como el anticristo. Entonces, apostasía, la palabra apostasía quiere decir salir, partir de, abstenerse de, desertar, caer, abandonar, irse, mantenerse lejos, retirarse. Todo esto quiere decir la palabra apostasía. Es decir, en el sentido espiritual es cuando nosotros hemos conocido al Señor y nosotros decimos, yo me aparto del Señor, yo no quiero nada con Dios. Una persona, hermanos, que es inconversa no puede apostatar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto que está fuera de la fe no se puede salir de la fe porque ya está fuera de la fe. Pero uno que está dentro de la fe sí puede salir de la fe. Sí puede decidir conscientemente, decir, ya conozco la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, amén, gloria a Dios, todo eso, pero yo me aparto de Dios. Por diferentes razones se aparta la gente. La Biblia dice, hermanos, que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Todo eso, si usted es sabio y observa, hermano, usted se da cuenta que hay mucha iglesia, mucha gente que dice que ama a Dios, que ya no ni predican la verdad ni practican la verdad. Todo su enfoque está en las cosas de este mundo. Le dicen a usted, créalo, reclámelo, recíbalo, todas sus bendiciones, todo su dinero, toda su mejor ropa, todos sus mejores carros, cuando la Biblia dice que todo eso es vanidad. La Biblia dice, hermanos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que todas las cosas de este mundo, que este mundo entero está listo a ser quemado. Es lo que la Biblia menciona en 2 de Pedro capítulo 3. Todo va a ser destruido. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en el cual mora la justicia. Pero el mensaje del día de hoy es motivación personal. Ese no es el mensaje del evangelio. Una persona ganando más dinero no se gana el cielo. Una persona que se supere más no se gana el cielo con eso. No sirve de nada, hermano. No puedes comprar la salvación. No puedes dar rescate por tu alma. Tú no entras al cielo con títulos universitarios. Tú entras al cielo con la sangre de Jesús. Eso no sirve de nada. Pero ese es el mensaje que hoy día, hermanos, se predica. Y ellos enseñan que el favor de Dios se vende. Venga y siembre aquí y haga una cosecha después y siembre aquí. Entonces el Señor te va a bendecir. Entonces el Señor, ese no es el mismo que nosotros servimos. Ese Señor cobra, el nuestro no cobra. Ese Señor necesita dinero, el nuestro no necesita dinero. El nuestro se dio, es más, se hizo pobre siendo rico por amor de nosotros. El Señor que nosotros servimos es el dueño del oro, de la plata, de todo el mundo, de toda su plenitud, hermano. Él es hacedor de todo. Y Él dice en el Salmo número 50, si yo tuviera hambre no te diría a ti, porque mías son todas las bestias del campo. No necesito nada de ti. Pero ellos le dicen, sí, Dios te necesita. Pues hermano, ese es un Dios muy pequeño. El Dios que describe la Biblia no necesita a nadie. Antes de que nosotros fuéramos, Él ya era. Y cuando nosotros dejemos de ser, Él va a seguir siendo. No necesita muletas, no necesita traductores, no necesita de nada. Habla todos los idiomas, conoce toda la ciencia, conoce absolutamente todo. ¿Hasta qué vas a pensar y hacer dentro de 5 minutos? Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero las iglesias están aplaudiendo. Y hermano, usted mira multitudes, hermano, yendo tras ese mensaje mentiroso, hermano. Observa bien lo que se llama radio y televisión cristiana. La mayoría, hermanos, habría que barrerlo y echarlo a la basura. La mayoría. Oh, el Papa es un gran siervo de Dios, dicen. No, es un impío que necesita a Cristo también. No conoce a Cristo. No conoce a Cristo. No estaría de acuerdo si él conociera a Cristo. Entonces lo que yo te quiero decir, hermano, el pasaje de Hebreos está hablando con creyentes. Está diciendo creyentes. Escuchen, ya dejen las primeras cosas, los primeros rudimentos de la doctrina. Y ahora ustedes tienen que entender esto. Ustedes no pueden regresar al mundo otra vez. Ustedes no pueden regresar al judaísmo. No pueden regresar a donde ustedes venían porque están renunciando a Cristo.
Pedro lo pone de una manera bien gráfica, hermanos. Pedro dice, es como el perro que vuelve al vómito. O sea, el lenguaje que usa la Escritura para el que deserta la fe es bien fuerte, hermanos. El perro que vuelve al vómito, la cerda lavada que se vuelve a revolcar en el lodo. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. O sea, es una cosa tremenda, pero cambia el tono del escritor de Hebreos. Dice, más vosotros, amados. A ver, todavía está en Hebreos, hermano. Déjenme regresar a Hebreos. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, hermano. Mejor, dice el salmista, es mejor estar un día en los atrios de la casa del Señor. ¿Sabe cuál es el atrio, hermano? Allá afuera. Allá afuera. Ni siquiera adentro. Es mejor estar en los atrios del Señor que alejado del Señor. Es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Pero ¿qué dices tú? ¿Y por qué hacen el culto tan temprano? 11:15. Bueno, hoy faltaron hermanos, pero aquí ya estamos planeando 2 cultos, hermano, ¿verdad? Y va a haber uno más temprano. Pues esperamos, ¿verdad? Que no sea demasiado temprano para los hermanos. Tú entiendes lo que tú tienes en tus manos, hermano. Entiendes la palabra, entiendes los hermanos, entiendes todo lo que Cristo ha hecho por ti. Pero, hermanos, el lenguaje que usa es un lenguaje fuerte y aquí dice, nosotros estamos persuadidos de cosas mejores, hermanos. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Has sido fiel al Señor? ¿Has sido fiel al Señor? ¿Has trabajado por el Señor? ¿Te has esforzado por el Señor? ¿Has llorado por el Señor? ¿Has sufrido por el Señor? Gloria a Dios, pero eso ya pasó, hermano. Pero el Señor tiene una recompensa para eso. No tendríamos que ser recompensados, quiero decirle, por cierto, hermanos. Si acaso hacemos algo que Dios nos mandó, la Biblia dice, bueno, digan ustedes, siervos inútiles somos. Porque hicimos solo lo que el Señor nos dijo. Claro, como nosotros vivimos en una sociedad donde todo es recompensado, ¿verdad? Que devuelve la cartera, dice, mire, aquí está la cartera. El otro dice, muchas gracias, y se va. Y ni 5 pesos me dio. Es que no te tenía que dar nada. La verdad no te tenía que dar nada. ¿Verdad que sí? Bueno, algunos me están viendo y dicen, no, es que eso me pasó a mí, ¿verdad? No tenemos que ser recompensados por el Señor, hermano. Si hicimos algo, si sufrimos por Él, bueno, la Biblia dice, somos bienaventurados. Somos bienaventurados, tenemos recompensa. El Señor no es injusto para olvidar. La otra cosa que te quiero decir, y tal vez con esto ya hasta aquí vamos a llegar. Del Señor no te tienes que preocupar. El Señor hizo una promesa firme. Hermanos, hace unos años aquí en Estados Unidos hubo una cuestión económica, hermano, en donde, por ejemplo, las acciones se devaluaron, ¿verdad? De los planes de retiro, hermano, algunos planes de retiro, por cierto, algunos debieran de ver cómo está su plan de retiro, pero algunos de esos planes de retiro la gente pone dinero cada mes. Y la cuestión es que a veces ese dinero, la mayoría lo invierten en acciones de la bolsa de valores. Es una onda, bueno, tiene que leer un poquito de eso, porque no tengo tiempo de decir, ni entiendo tanto tampoco, ¿para qué le voy a decir? Pero es una cosa que sirve para financiar grandes negocios. La gente pone dinero y espera recibir. Por ejemplo, usted compra una acción en $5. Usted dice, bueno, quiero 1000 acciones de $5 porque son de Apple, dice usted. Y esa compañía es tremenda. Pero resulta que mañana Apple, algo pasó y se empieza a ir para abajo. Y las acciones se devaluaron a $1. O se devaluaron a 3 centavos. Y usted dice, ¿y mis 1000 acciones? Pues las perdiste. Tu dinero se perdió tu dinero. O sea que en este mundo es así. Pero cuando tú te entregaste a Cristo, depositaste tu fe en el banco de Dios.
pusiste tu fe en el banco de Dios, ese banco es estable. Ese no fluctúa, no se devalúa, no sube ni baja, siempre está arriba. Pablo escribió, yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar el depósito de mi fe. Por Dios no te tienes que preocupar. Dios se mantiene en el mismo lugar. Nosotros, hermanos, somos ovejas del Señor, pero a veces andamos como cabras. En vez de ser ovejas, ¿usted sabe la cabra lo que traga, hermano? Mi tía Zoila tenía cabras, se comían el jabón de la ropa, se comían los calcetines, todo lo que estaba frente a ella se lo comían. Algunas cabras comen lo que les pongan enfrente, se comportan no como del rebaño del Señor, sino del rebaño de otro señor. Si tú eres rebaño de Dios, mantente en la fe, esperando a tu Señor. Estén apercibidos. El Señor muchas veces dijo que debíamos estar apercibidos para cuando venga el Señor. Habló de la parábola de las vírgenes. Algunas fueron imprudentes, otras fueron prudentes y esperaban el regreso de su Señor. Esto es una lección para nosotros, para decir tú también. Estés perseverando siempre, porque tú no sabes el día ni la hora en que tu Señor va a regresar. Entonces, en esta hora, hermanos, nosotros tenemos que hablar con el Señor, hermanos. Tenemos que poner algunas cosas en claro, hermano. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdadera, Señor Padre Celestial. Es verdad, toda tu palabra es verdad. Y tu sabiduría es más que cualquier sabiduría, Padre amado. Señor, nosotros nos hemos llegado a ti, reconocemos que eres superior, Señor, a nosotros. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor, somos inferiores a ti, Señor. Y nosotros necesitamos de ti, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, he expuesto tu palabra, sabes, Señor, que he buscado tu rostro para saber cómo entregar esta palabra, Señor. Que con temor y temblor, Señor Padre, quería entregar esta palabra, Señor Padre, para que sea de beneficio para tu pueblo, Padre. Ahora, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en los corazones, amado Padre Celestial. Yo quiero dirigirme primeramente a aquellos que el día de hoy tal vez sienten la convicción del Espíritu Santo. Y quiero recordarles las palabras de la Escritura en donde dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si el Espíritu Santo toca a tu puerta, si el Señor está llamando a tu puerta, entrégate a Cristo el día de hoy, no lo rechaces. Quiero preguntar, ¿hay alguien que el día de hoy quiere entregarse a Cristo? Que dice, hermano, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Tal vez has sido como una persona de la secreta, pero el día de hoy tú dices, no, hermano, yo quiero confesar públicamente al Señor Jesucristo. No me avergüenzo de Cristo. Hay alguien en medio de nosotros que el día de hoy quiere entregarse a Cristo. Quiero que levantes tu mano bien en alto si ese es lo que tú realmente quieres hacer en este día. Si el Señor ha tocado tu corazón, hazlo. Quiero también hacer otra invitación a las personas, hermano, que quizás necesitan volver al Señor. Vuelve al Señor. Reconcíliate con el Señor en este día. No dejes pasar otro día. Reconcíliate con el Señor. Entrégate al Señor en este día. Gracias, amado Padre Celestial, por todo lo que hemos hecho en este lugar. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la alabanza para siempre, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, que sigas haciendo redundar estas palabras en nuestra mente. Ayúdanos a meditar en ella, a pensar en ella, Señor. Bendice y ayuda a nuestros hermanos, los amigos que nos miran en el video, en el internet también, Padre Celestial. Toda la alabanza es tuya, Señor. Gracias, en el nombre santo de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.